Bienvenidos caballeros a nuestra serie de las letras rojas, una serie que tiene como intención revisar el carácter y las cualidades del varón perfecto con la intención de compararnos, donde seguramente quedaremos reprobados, pero que definitivamente sabremos hacia dónde necesitamos caminar, avanzar y desarrollarnos. Tenemos un estándar, tenemos una medida frente a nosotros y ese es Yeshua, nuestro Mesías. Ese es Jesús el Mesías, ¿de acuerdo? Y tenemos la intención definitivamente y no le soltamos y estamos con la intención bien puesta en nuestra mente de acercarnos a la estatura del varón perfecto. Amén o no amén. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El hijo del salmista más importante, David, o sea, Salomón escribió, el hombre de los hombres más sabios del planeta escribió, todo es vanidad, todo absolutamente, pero dice, el sentido de la vida del hombre es temer al Señor y guardar sus mandamientos. ¿De acuerdo? Teniendo presente esto, justamente desarrollando esta idea, perdón, donde podemos encontrar la mayor concentración de las palabras, de la palabra hecha carne, pues justamente en los evangelios, ¿de acuerdo? Y nos encontramos en Mateo capítulo 17, si me acompañan, por favor. Ya empezamos a revisar esto. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para tener presente lo que hemos visto la última ocasión que nos vimos, ¿de acuerdo? Pero la intención es poder terminar hoy hasta el versículo 13 para poder cerrar esta sección. Sin embargo, indiscutiblemente esta sección nos ha llevado a estudiar previamente o primeramente lo relacionado con esto, es decir, hacer un estudio un poco más exhaustivo de estas palabras. Y les hago un recordatorio para la persona que no se acuerde. Habíamos declarado y dicho que este tiempo de estudiar juntos no tiene la intención de hacer estudios exhaustivos ni tampoco de revisar de manera muy profunda este tema, sino realmente tiene la intención de sacar prácticamente cuáles son las cualidades y aplicarlas a nosotros en las palabras del Mesías. Sin embargo, por lo que está pasando acá, de acuerdo que es un fenómeno, pues definitivamente sobrenatural, nos obliga a revisar previo a entender sus palabras, ¿de acuerdo? Vengan conmigo al versículo 1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Habíamos platicado que este es el grupo más íntimo de discípulos y que son unos discípulos que regularmente toma aparte en algunos milagros y, por ejemplo, en esta ocasión, en la transfiguración, va a tomar aparte a los discípulos y además también, por ejemplo, cuando ora en el Getsemaní, también con ellos lo ora en un momento más íntimo. Cuando sana a la hija de Jairo, también los toma exactamente a ellos. Pues hay momentos especiales donde los capacita y los entrena distinto que a los demás, específicamente a estos tres, ¿de acuerdo? Y dijimos que estos tres han de ser también los más trascendentales, según la historia registrada, en el tema de los hechos después de que el Mesías se fuera. ¿De acuerdo? Entonces hay una cosa importante con respecto a estos tres y el Señor los capacita porque hay un mayor propósito en ellos y es por eso que regularmente los toma aparte. ¿De acuerdo? Vimos en el versículo número 2 y dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿De acuerdo? Entonces dijimos en quién se transfiguró el Mesías, en quién estaba luciendo, a quién se parecía y aprendimos exactamente y aprendimos según Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, vimos que se estaba transfigurando en el anciano de días. ¿De acuerdo? Una idea que tenemos del anciano de días es que esa le corresponde al Padre y que nadie pues está en su sitio, ¿me explico? Pero la idea del anciano de días, como el eterno mismo, como el Padre mismo, es una idea que regularmente no está tan pulida. ¿Se acuerdan que platicábamos un poco de eso? Que regularmente pensamos en que el padre es como este anciano, como este viejito con vestidura o con toga hasta el piso, ¿de acuerdo? Que está sentado en un trono y que a un lado está su hijo, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hemos entendido cuando aprendemos con respecto a la diestra del padre, a la diestra del trono, y esa idea regularmente la tenemos pensada así, como una silla grande y una silla chiquita. ¿De acuerdo? O dos sillas, ¿de acuerdo? Regularmente tenemos una idea como esa. Sin embargo,
Daniel capítulo 7 describe a un anciano de días que es también el Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Y Apocalipsis capítulo 13 describe al Hijo del Hombre como el anciano de días, ¿de acuerdo? El día de hoy no vamos a dejar en claro ni tampoco vamos a esclarecer la identidad del Mesías. Ese no es mi intención. Eso lo voy a dejar bien en claro. De hecho, esa va a ser su tarea, ¿está bien? Esa va a ser la tarea de ustedes, ponerse a estudiar para reconocer la identidad del Mesías, ¿de acuerdo? Si me preguntan en dónde podría yo, Ezequiel, estudiar sobre esto, bien sencillo. Estudia Daniel y estudia Apocalipsis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la intención de Apocalipsis es revelar la identidad del Mesías. Una identidad que para los discípulos les fue revelada de manera momentánea, ¿de acuerdo? Cuando dice se transfiguró, la palabra también es y se transformó, ¿de acuerdo? Dice que se resplandeció, dice, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿de acuerdo? Entonces el Mesías, Yeshua, Jesús, frente a ellos se transfigura, su vestido se pone blanco y su rostro como el sol, ¿de acuerdo? Yo les hago una pregunta y díganme otro personaje, y ya habíamos platicado esto ya, pero díganme otro personaje que su rostro resplandecía como el sol. Exacto, es Moisés. Moisés al estar 40 días y 40 noches frente a quién? Ah, ¿verdad? Frente, y entonces dice, ay, en la torre, porque hemos entendido que estaba frente al Eterno, ¿de acuerdo? Frente al Eterno. Y resplandecía su rostro, como resplandecía el rostro del Mesías, ¿sí? Hay una gran intención de comprender todo esto. Yo les hago una pregunta y quisiera saber su respuesta. Pónganme un 3 en el chat o pueden levantar su mano si tienes tu cámara abierta. Si después de lo que vimos hace 2 semanas y después de este como que preguntas y cuestionamientos, otra vez se ha empezado a remover en tu mente esta concepción de, a ver, entonces, ¿quién es Yeshua? ¿Qué es Yeshua? ¿Qué es el Padre y qué es el Hijo? Si se ha logrado la idea de empezar a remover en tu mente eso, yo estoy muy contento. Porque, porque me gusta que te incomode la idea del no saber con exactitud, porque significa que necesitamos conocer más, ¿de acuerdo? Entonces, si ya empezó la idea y la cosquillita, yo quisiera que la continuaras y que no le sueltes y que te mantengas estudiando, porque allí justamente, en definitiva, vas a aprender y vas a aprender un montón. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, sigue jalando de ese hilo, sigue prestando atención. Y bueno, vi que por ahí Álvaro y también Javier me dijeron que sí estaban como removiéndose el tema de ahora quién es Yeshua. Perfecto. Los demás, si gustan escribir, sería increíble. Perfecto. Ahora, teniendo presente esta idea, que el Mesías se transfigura frente a ellos, ¿de acuerdo? Hay una parte interesante y sigamos leyendo, ¿de acuerdo? En el versículo número 3 dice, y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, él dice, si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿de acuerdo? Quiero un segundito antes, nada más, porque sí me va a importar mucho antes para poder llegar a la conclusión. Quisiera pedirles, por favor, que vinieran conmigo a Juan capítulo 17, antes de que avancemos a esta parte de Pedro, Jacobo y Juan, ¿de acuerdo? Y Moisés y Elías. Vengan conmigo un segundo a Juan capítulo 17. Y estoy seguro que Juan logró tener una perspectiva muy distinta y por eso registró como registró Juan. Ustedes han visto, por ejemplo, es más, antes de que vengan a Juan 17, vengan a Juan 1, solo un segundito, por favor. Y déjenme, les doy una advertencia, un disclaimer importante. Sí, por favor, regálenme un segundito. Vamos a ver tantísimos temas, a pesar de que sea una porción tan pequeña, pero les aseguro que al final vamos a llegar a un puerto muy bueno. Entonces tengan paciencia y tengan también atención para que podamos llegar todos juntos a ese puerto final. Vamos a ver un montón de temas que vamos a abrir y que después vamos a cerrar. Fíjense, Juan 1, ¿de acuerdo? Relata desde la perspectiva del apóstol Juan, que es el mismo Juan que vio la transfiguración, ¿estamos de acuerdo? Este Juan escribe lo siguiente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este es el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue ha sido hecho. De pronto Juan los iguala y dicen es el mismo. Vengan conmigo a Juan capítulo 17. ¿De acuerdo? Como dijimos, no lo vamos a concluir, pero sí quiero empezarles a remover esta parte de vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Juan capítulo 17, Jesús está orando por sus discípulos, esa parte ya la conocen, ¿de acuerdo? Y en Juan capítulo 17, escucha esto que vas a notar acá, empieza a mencionar algunas cosas. Estoy seguro que ya has leído esta oración varias ocasiones. Quisiera resaltar por favor el versículo número 11, si me acompañas, y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el Mesías? Busca perfección en la unidad, unidad perfecta. Así como el Padre y yo somos uno, que ellos sean uno, para que entonces todos seamos uno. ¿De acuerdo? Y luego sigue avanzando, ¿de acuerdo? Y vengan conmigo al versículo 21. Voy a leer desde el 20, dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, ¿de acuerdo? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, y encierra la palabra todos, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Padre en ti y yo y tú en mí, que sean uno como tú y yo somos uno. Para que el mundo, perdón, dice versículo número 21, dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, de pronto el Mesías aparece también diciendo, el Padre y yo somos uno. Y Juan refleja muy bien estas palabras, ¿sale? Entonces, de pronto, y te quiero hacer esta sugerencia, ¿de acuerdo? Quiero dejarte solo esta sugerencia. Podría ser que el tema de la unicidad, ¿de acuerdo? Sea una realidad. De pronto pueda ser. Y entonces dirás tú, quién es el Padre y quién es el Hijo y qué es el Hijo y qué es el Padre, ¿de acuerdo? Bueno, concluyamos con lo que dice Colosenses. Vengan conmigo por un momento para concluir esta sección. Colosenses capítulo 1 nos da una muy buena sugerencia justamente de esto, ¿de acuerdo? Y nos muestra prácticamente de lo que podríamos tener una conclusión, pues de pronto que parcial por ahora, con la intención de poder avanzar y no ciclarnos en este tema porque no es la intención como tal, solamente es dejar esto abierto, ¿de acuerdo? En Colosenses capítulo 1, ¿de acuerdo? Y versículo 15, esa es una muy buena descripción de lo que es el Hijo y de lo que es el Mesías. Y dice Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Un segundito. Y luego después dice más abajo, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice Colosenses? Colosenses nos dice sencillamente, Él es la imagen del Dios invisible, la emanación que tú y yo tenemos, escucha esto que te voy a platicar, la emanación, regresemos a Mateo, por favor, la emanación que tú y yo tenemos de la plenitud del Altísimo, del Elión, del Eterno completo y toda su plenitud, la emanación que tú y yo pudiéramos resistir solamente es Yeshua, solamente es Jesús, ¿de acuerdo? Solamente es Él. Y te voy a hacer una sugerencia que tengas presente, por favor. Y yo te quiero preguntar, cuando estaban, eh, cuando estaban en Levítico, por ejemplo, ahora que hemos estado revisando sobre Levítico,
Pregunto, ¿qué pasaba cuando el sacerdote, por ejemplo, entrase al lugar más interno del tabernáculo sin autorización, sin permiso? Es más, ¿qué pasaba si entraba cuando la nube de la presencia de Dios estaba allí? ¿Qué pasaba? El sacerdote moría, exactamente. Incluso puede pasar que incluso además de que estuviera purificado ceremonialmente, estuviera puro, a pesar de que estuviera en ese estado y entrase, aún así lo mataba. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando, se acuerdan en Éxodo 20, cuando Jesús, perdón, cuando Jesús no, cuando el Eterno le dice a Moisés, oye, no dejes que pasen y que toquen el monte, porque el que toque el monte va a morir? ¿Sí? A pesar de que estaban también ellos ceremonialmente puros. Entonces, la presencia del Señor es fuerte, es potente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando los discípulos ven al Mesías transformándose? ¿Qué pasa cuando los discípulos ven al Mesías entrando en este proceso de transfiguración? ¿Los mata? ¿Este proceso los destruye? Pues definitivamente no es así. ¿Qué pasa con el Mesías? Si quisiera que aprendieras este concepto, y lo hemos estado revisando con la comunidad acá en Monterrey, y es el concepto de minimización, ¿de acuerdo? Este concepto de minimización es muy relacionado con la idea de algo que vale mucho, pero que también se puede representar como algo poco. Por ejemplo, la idea de 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Este concepto de minimización y maximización es un recurso bíblico bastante utilizado. El Mesías podría ser prácticamente como la capacidad minimizada de Dios, ¿de acuerdo? Del Eterno mismo. Piensen en esta palabra que me gusta mucho. El Mesías, Jesús, lo que vimos en la tierra, lo que se vio en la tierra, ese cuerpo que murió, resucitó y ascendió al cielo, es como la dosificación, escuchen esta palabra, dosificación de la deidad misma. Algo que humanamente podemos comprender, resistir y tolerar en nuestro físico. Y déjenme hacer un apunte un poco más adelantado, que ahorita lo retomaremos, pero podemos notar cómo los discípulos temen, se postran cuando ven esta transfiguración, se preocupan, no entienden, y a pesar de todo eso, ¿qué hace el Mesías? Los reconforta, los levanta y los reincorpora. En lugar de que los mate por su inconsciencia, esta presencia divina, ¿qué hace el Mesías? Dosifica. ¿Qué hace el Mesías? Minimiza. ¿Qué hace el Mesías? Da gracia. ¿Qué hace el Mesías? Da paciencia. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? ¿Se va entendiendo esta parte? Como si de pronto el Mesías tiene la capacidad de darnos una medida que podemos tolerar. En lugar de que sea desmedido y a veces incluso hasta avasalladora esta presencia, lo que hace el Mesías es que nos lo da en una medida que humanamente se puede resistir, humanamente se puede tolerar sin que colapsemos. Esa es la imagen del Dios invisible. Esa es la necesidad que existía por cuanto el pueblo de Israel se había alejado, perdido, extraviado y había sido infiel. ¿Qué pasa si nosotros también somos infieles? ¿Qué pasa si nosotros hoy quebrantamos? ¿Qué pasa si nosotros hoy nos equivocamos? ¿Qué pasa si nosotros hoy pecamos? ¿Somos cortados del pueblo? ¿Somos eliminados completamente? ¿Somos muertos de la presencia? No. ¿Por qué? Porque se nos dio una medida que podemos tolerar. Teniendo presente esto, ya ahora sí, como dijimos, no lo vamos a solucionar hoy, no es la intención. Quisiera que avancemos porque lo que viene es la parte que más me importa de verdad tenerlo presente. Sin embargo, esta idea que teníamos, que teníamos pues estudiando hace un momentito, es una idea necesaria y ahora se van a dar cuenta por qué, ¿de acuerdo? Fíjate nada más, aparece Moisés y Elías, ¿de acuerdo? Moisés, el representante natural, obvio, directo y principal, ¿de qué cosa? De los mandamientos. Moisés recibe los 10 mandamientos, que ya vimos que no son 10, son muchos más, ¿de acuerdo? Y recibe estos mandamientos y los entrega al pueblo. Es la vía, perdón, el vehículo para que el pueblo tenga mandamientos. Moisés lo recibe, ¿de acuerdo? Como dijimos, casi se nos transfigura en Moisés, ¿cierto? Casi Moisés se transfigura en la montaña, ya casi lo vamos a decir así, se nos convierte en un ser pues ya glorificado.
Así casi lo perdemos, 40 días, imagínate 40 días escuchando la voz de Dios, sin comer, sin beber nada. ¿Por qué? Porque escuchar la voz de Dios de verdad te convierte, te pasa a un estado completamente espiritual. Y Moisés estaba allá. Y en ese punto aparece también Elías. ¿Quién es Elías? Elías es el representante perfecto, natural y principal de todos los profetas. Elías es el principal expositor de los profetas. Y yo sé que tú vas a decir, Ezequiel, pero es que Elías no escribió nada. ¿Por qué mejor no apareció Isaías o Jeremías, que escribieron un montón? Es más, Isaías escribió 66 capítulos. ¿Por qué Isaías no apareció? Era mejor Isaías. Bueno, porque Elías aparece en un momento donde la nación escuchaba aún a los profetas. ¿Se acuerdan cuando Elías les empezó como a hacer una competencia entre él y los profetas de Baal y les preguntaba que el que ganara, a quién habrían de seguir? Y entonces el pueblo se dio cuenta que pues no ganó, sino que triunfó sobre el mal, el Eterno mismo con proezas y con gloria, y el pueblo aceptó de verdad la presencia del Señor. Eso es una condición en la que los profetas aún eran efectivos. Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, ¿cuál fue la efectividad de Jeremías? Nula. Jeremías no logró su cometido y el Señor así lo permitió. Por supuesto que no era la labor de Elías, pero Jeremías trabajó incansablemente y aún así el pueblo fue llevado a cautiverio. Ahora siguiendo con esto, Elías fue efectivo, por eso aparece Elías. Elías es el representante de todos los profetas. Y hay que recordar una parte importante de Elías. Elías tenía carácter, y un carácter que definitivamente te sorprendería, ¿de acuerdo? Imagínate, mira, se me pone la piel chinita. Imagínate en la actualidad ir con la cumbre y con los presidentes y con los no sé cómo llamarle porque no tengo idea de cómo es que esto está organizado, pero sé que existe, con los brujos mayores, con los hechiceros más importantes, con los santeros más prominentes y los que van con los famosos. Imagínate ir con ellos, presentarse y gritarles y decirles y amonestarles. Ese sería Elías, ¿de acuerdo? Ese sería Elías con toda la fuerza y todavía triunfar. Ese sería Elías, ¿de acuerdo? Que por cierto, hemos dicho también, Elías por 40 días y 40 noches se presenta delante del Señor en el traslado o en el camino hacia el Sinaí. Y allá cubre su rostro Elías. ¿Por qué cubre su rostro? Pues probablemente también se nos transfiguraba. ¿Me explico? Entonces vamos a decir que estos dos que sufren esta transfiguración aparecen en la transfiguración. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues Lucas nos va a explicar mucho mejor qué estaban haciendo qué estaban haciendo Moisés y Elías con el Mesías. ¿De acuerdo? Vengan conmigo, por favor, un segundo a Lucas capítulo 9 y versículo 31. En Lucas 9 van a fijarse que aparece la sección perfectamente de la transfiguración, ¿de acuerdo? Y en el versículo 31 hay una parte que nos explica justamente qué estaba pasando. Y dice versículo número 31, bueno, desde el 30 dice, y aquí aparecieron dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estoy leyendo versículo 31 ahora, Lucas 9:31, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces aparecen Moisés y Elías y platican con Jesús sobre la partida hacia Jerusalén, ¿de acuerdo? Regresen, por favor, pónganle un apartado aquí porque lo vamos a ocupar Lucas, no lo pierdan, pero regresense a Mateo, por favor, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo pasó esto? ¿O qué implicaciones tiene la partida a Jerusalén? Bueno, esta partida a Jerusalén es mencionada en Mateo 17 antes. Vengan conmigo a Mateo 16 y versículo 21. Mateo 16, 21. Ahí aparece la partida a Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, el Mesías platica sobre la partida a Jerusalén y luego aparece 6 días después, como lo vimos en Mateo 17:1, 6 días después aparecen Moisés y Elías platicando sobre esa partida.
¿sí? Fíjense, algo que les es bien importante sugerirles y que tengan bien claro y bien presente es que a pesar de que nos imaginemos que son dos varones, ¿de acuerdo? Y podemos imaginárnoslo por ahora sí, lo que nos importa es lo que representaban. Estos dos varones representan, uno de ellos la Torá y otro representa a los profetas, ¿está bien? Entonces, olvidémonos por un momento que platicaba con dos varones. Más bien pensemos que platicaba con la Torá y platicaba con los profetas, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿qué platicaba con la Torá y qué estaba platicando con los profetas en ese momento? Ya sé que me van a decir la partida a Jerusalén. Bueno, no me digan la partida a Jerusalén. ¿Ya vieron de qué trata la partida a Jerusalén? Trata de su muerte. Exactamente. Entonces, vamos a cambiarle todo por lo que significa realmente. No hablaba con dos varones. Hablaba con la Torá y hablaba con los profetas sobre su propósito de muerte. Estaba hablando sobre su muerte. Yo les hago una pregunta. ¿Qué creen que estaba revisando Jesús en la Torá? ¿Qué creen que estaba revisando Jesús en los profetas? Y que, por cierto, ¿qué es la Torá? Ya lo sabemos, son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿de acuerdo? Donde aparecen todos los estatutos, decretos, leyes y mandamientos que Dios le dio al pueblo. Jesús consulta con la Torá, quien es Moisés, y con los profetas, quien es Elías, para ver cómo se va a efectuar el propósito en su muerte. Porque eso es a lo que va a Jerusalén, estamos de acuerdo, ¿cierto? Por lo tanto, si tú te pones a pensar, es que entonces la muerte de Jesús no fue una muerte imaginaria, ni espontánea, ni sugerida por el propio Jesús. No, no, fue una muerte basada en la Torá y en los profetas, porque recibe de la Torá y los profetas la instrucción para ir a la cruz. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Están de acuerdo con esto que estamos diciendo? Recibe de la Torá y los profetas la instrucción para ir a la cruz. No decidió ir a la cruz como se imaginó o no decidió ir a la muerte como se imaginó. Todo lo que dijo en el proceso de la crucifixión, todo estaba relacionado con la Torá. E incluso, miren, la entrada a Jerusalén. ¿Sí? Hemos platicado que la muerte del Mesías tiene todo que ver, es más, no tiene todo que ver. La muerte del Mesías cumple las festividades de Pascua, panes sin levadura y primicias. El Mesías muere en Pascua, perfectamente entendido a nivel mundial, ¿de acuerdo? Pero esta es la parte que nos falta, ¿de acuerdo? Resucita en primicias y es quien quita el pecado del mundo, que es la levadura de los panes sin levadura. Cumple perfectamente. Entra en el día 10 a Jerusalén. ¿Qué pasaba en el día 10 del mes? Se seleccionaban los corderos, ¿se acuerdan? Para ser sacrificados en el día 14 en la Pascua. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque el Mesías dijo a plenitud, yo no vine sino a cumplir la ley y los profetas. Y la muerte no podía ser una sugerencia de él. La muerte debía estar atada al Torá, a los mandamientos y a los profetas. Pero ¿por qué nos explicas todo esto? ¿Qué no íbamos a platicar de las cualidades de carácter y de la varonilidad y de la masculinidad? Sí, pero aquí viene la parte que me importa muchísimo, ¿sí? Porque te estás dando cuenta que el Mesías mismo, con toda su inteligencia, ¿qué debió hacer antes de ir a la cruz? ¿Qué hizo antes de ir a la crucifixión? Exactamente, mi querido Álvaro. Fue a la Torá y fue a los profetas. Un proceso, mis estimados caballeros, tan intenso, tan profundo, tan trascendental, tan importante, que donde seguramente cualquiera de nosotros tuviera millones de dudas. Bueno, ¿qué hizo él? Fue a la Torá y fue a los profetas. ¿Cuándo voy a entrar? ¿Cuándo la cruz? ¿Cómo la cruz? ¿En dónde? Getsemaní, la oración, el arresto, las preguntas que voy a contestar. ¿Se acuerdan cuando el Mesías también preguntó, cuando los arresten, cuando los prendan, que dijo, ni se preocupen por lo que van a decir, les va a recordar el Espíritu mío sobre lo que van a decir? ¿Por qué? Porque todo es necesario que lo tengas presente. Y se te va a olvidar, bueno, consulta con la Torah y consulta con los profetas, ¿sí?
Entonces, paso número uno, fíjate lo que sucede, aparece la Torá y los profetas para confirmarle con respecto a cómo se va a llevar a cabo todo lo relacionado a la crucifixión. ¿De acuerdo? Por así decir, la Torá y los profetas instruían sobre su actuar en algo tan complicado. Yo tengo una pregunta y a ver qué me contestas tú. En los procesos complicados, en las complicaciones, en las dificultades, en las tomas de decisiones que son más trascendentales, ¿qué haces? ¿Consultas con la almohada? ¿Consultas con tu esposa? ¿Consultas con tu jefe? ¿Consultas con tus compadres? ¿Consultas con la Torá? ¿Consultas con los profetas de casualidad? Si no, hoy tienes una sugerencia muy buena. Consulta con todos, por supuesto, ten una segunda, tercera, cuarta, séptima opinión, la que tú quieras, pero nunca te olvides de consultar con la Torá y con los profetas. Y tú vas a decir, ay, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos el tema de consultar con la Torá y con los profetas? Bien sencillo. Lo que yo hago quebranta los mandamientos del Señor. Lo que quiero decidir quebranta los mandamientos. Si por supuesto quebranta los mandamientos del Señor, es para empezarnos a cuestionar que esa no es una decisión correcta. Ahora, la segunda pregunta es, lo que yo hago en la profecía que me explica qué es lo que sigue y lo que se va a cumplir, ¿me acerca al cumplimiento de la profecía? ¿Contribuye a que se cumpla la profecía? Si la respuesta es no sé, entonces te falta estudiar profecía. Si la respuesta es sí, pues ahí tienes. Primer check activado, la Torah no quebranta, perfecto. Segundo, cumple la profecía, check, sí, perfecto. Probablemente sea algo que te sume. Probablemente sea algo que te acerque al cumplimiento de la palabra. Y por supuesto la respuesta sería sí, amén, adelante, vamos. Pero si dice, ay, la torre, no sé si comprar o no comprar el carro, comprar o no comprar la casa, vender o no vender, invertir o no invertir, me suma, no sé, ¿sí? ¿Qué pasa si es que es mi afán? ¿Qué pasa si solo es tu afán para poder, escucha esto que te voy a decir, y perdón, pero te dije que vamos a ver muchos temas, pero qué pasa si en tu afán lo que tú quieres es sentirte más cómodo? Y dices, invierto para poder tener la seguridad de que está bien, sí, pero ¿desde dónde lo haces? ¿Desde que mis hijos puedan, por ejemplo, asegurar seguir en el camino? ¿O lo haces para que tu comodidad no tengas que preocuparte en un futuro y entonces te amoldes mejor a este planeta, a este mundo que, por cierto, todo se acabará, todo se agotará? ¿Desde dónde lo haces? ¿Está mal invertir ese? ¿Está mal comprar una casa? No, no, no. Necesitas revisarlo. Tú como el administrador de tu hogar. Muchos de aquí son padres y esposos, por supuesto. Y eso requiere una mayor atención. ¿Qué tal si se requiere un hogar, una casa que sea de verdad segura para ti, para tu familia, con la intención de poder definitivamente asegurar que se cumple el propósito de Dios en las vidas de ellos porque hay esta seguridad? Pero ¿qué tal si quieres una casa para sentirte más pleno, acomodado y amoldado a este planeta? El apóstol Pablo rentaba, pues. ¿Se acuerdan? Dice que al final sus últimos 2 años pasó su vida en una casa alquilada, rentada. Bueno, así que hacemos, todo el mundo austero. No, no. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice la Torá? ¿Qué te dicen los profetas? ¿Sí? Y aquí viene la parte de qué te dice el Señor, porque ya te dije dos fuentes. Hasta ahorita te dije la Torá y los profetas. Vamos por la tercera fuente que nos lo va a decir esta misma sección. ¿Está bien? Entonces el Mesías no se conducía solo ni hacía lo que él quería. Lo que prácticamente sucedía era que consultaba, consultaba y consultaba. Y dice el versículo número 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿De acuerdo? Le dice y interrumpe la transfiguración Pedro y le dice, Señor, esto que está sucediendo es muy bueno. Pedro reconoce con un gran sueño, que de hecho eso lo vemos un poquito más abajo, ¿de acuerdo? De hecho, perdón, lo vemos en Lucas 9, te pedí que no lo perdieras, pero en Lucas 9 dice claramente que estaban rendidos de sueño. Si te fijas y vienes conmigo un segundo a Lucas capítulo 9, te vas a dar cuenta que los discípulos tenían muchísimo sueño. Vengan conmigo al versículo número 32 y dice, y Pedro y los que estaban con él, estoy leyendo Lucas 9:32, dice, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Es decir, a pesar de que se estaban muriendo de sueño, a pesar de que casi los perdían porque estaban casi durmiéndose, que es algo bastante común, los pone a orar y se duermen, me explico, fue la única ocasión. A pesar de eso,
vieron la gloria de Jesús, dice claramente, vieron la gloria del Señor. Y en ese momento que está pasando todo eso, a Pedro se le ocurre abrir la boca. Como te dije, seguimos todavía en el caso de estudio. Sujeto de estudio, Pedro. Pedro abre la boca, nadie le preguntó nada y dice, qué bueno es que estemos aquí, Señor, qué bueno que nos has traído acá. Pero la verdad es que no se nota que Pedro entienda muy bien esto, ¿de acuerdo? Quédate en Lucas, por favor, no te pierdas, tú quédate ahí en Lucas. Y Pedro se le ocurre decir, si quieres, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿de acuerdo? ¿Cuáles estas enramadas? ¿Qué son estas enramadas? Bueno, estas enramadas son como si fueran unas casitas con ramas, ¿de acuerdo? Y la única cosa que aparece en toda la palabra con respecto a esto es en Levítico capítulo 23, donde se establece la idea de que una vez al año saldrán de la ciudad y harán enramadas o casitas con ramas, ¿de acuerdo? Con la intención de recordar que el pueblo de Israel vivió en el desierto, como si fueran en casas de acampar. Lo que está preguntando es, ¿te gustaría que hagamos una casita de acampar con ramas para ti, para Moisés y para Elías? ¿De acuerdo? Y entonces podríamos pensar que es una muy buena idea de manera hospitalaria y consciente y conectada y de ofrecer y de servicio. Pero déjame te digo una cosa importante, ahí mismo en Lucas 9, por favor, ven conmigo al versículo número 33. Y sucedió que apartándose, perdón, ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, pero subraya lo que dice a continuación, no sabiendo lo que decía. ¿Qué te parece eso? Significa que a Pedro le faltaba un montón de conocimiento. No sabía lo que decía, no sabía qué estaba mencionando y definitivamente se le ocurre proponer la idea de hacer casitas. Pregunto yo, ¿para qué ocuparía Moisés una casita? ¿Para qué ocuparía Elías una casita? Bueno, evidentemente podemos notar que no era necesario y que definitivamente Pedro no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y lo vemos ahí claramente, no sabiendo lo que decía. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, pues no era necesario, por supuesto, nada de esto. Y a a Pedro se le ocurre decir esto, ¿de acuerdo? Y bueno, al final de cuentas, ¿de acuerdo? Al final de cuentas tenemos la idea de que no estaba entendiendo, pero bueno, como dijimos, no tenía ninguna necesidad, ¿sale? Jesús no le contesta nada a esto, pero la gloria desaparece. Vengan conmigo, por favor, regresemos a Mateo, ¿de acuerdo? Y entonces el versículo 5 aparece lo siguiente. Mateo 17 y versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, Pedro todavía hablaba, una nube de luz los cubrió. Fíjate, los cubrió una nube de luz, dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? A él oíd. Y encierra la palabra oíd, por favor. A él oíd. Enciérralo, por favor. Aparece esta luz, aparece esta nube y les dice, Él es mi Hijo amado. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bien sencillo, ¿de acuerdo? En el griego, esto es lo más correcto, se escucharía como, este es mi emisario amado. Y luego después dice, en quien tengo complacencia, en otra forma diría, a quien he aprobado. La palabra complacencia tiene que ver con a quien he aprobado. Te cuento esto porque dejando de lado la parte de si es hijo o si no es hijo y por qué es hijo, bueno, el concepto de hijo de Dios, pongan atención en esta parte porque es fuertísimo. Que Jesús cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo de Dios? ¿Qué contestó Jesús cuando le preguntaron eso? Contestó, tú lo has dicho.
¿Y qué pasó qué dijeron el sumo sacerdote y los principales que dijeron? ¿Qué más necesidad tenemos de juicio? Este es reo de muerte por blasfemo. ¿Se acuerdan que la acusación realmente que tenían contra Jesús era por blasfemar, según esto, por decir que era hijo de Dios? ¿De acuerdo? Para ti, para mí, decir que somos hijo de Dios es algo muy sencillo y natural. Sin embargo, en ese concepto, el concepto de Ben Elohim, ¿qué implicaciones tiene? ¿Por qué estuvo tan mal que Jesús dijera, sí soy un Ben Elohim? ¿Qué es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es un ser celestial. Apúntalo por definición. El concepto de hijo de Dios es un ser celestial. Si Jesús declaraba ser hijo de Dios, ¿qué estaba diciendo en otra forma de decir? ¿Qué estaba diciendo claramente? Soy un ser celestial. Y aquí la parte, cuando desde la nube se escucha la idea de Él es mi hijo amado, ¿qué hace? ¿Qué hace con el concepto? Les pido por favor que me regalen su respuesta. Si lo que venían diciendo, la idea de Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, y desde el cielo o desde una nube se escucha, este es mi Hijo amado, entonces ya no es el Hijo del Hombre, ahora es el hijo de alguien que salió en la nube. Sí, por supuesto que sí. Entonces, esa es una trascendencia de ser el Hijo del Hombre, pasa a tener la naturaleza de ser Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos adjudicado la palabra de somos hijos de Dios? ¿Sí? Se nos ha adjudicado muchas veces y lo hacemos de forma tan natural. Pero ¿qué implicaciones tiene la idea de ser hijo de Dios? ¿Sí? Significa que que Dios tiene hijos, que Dios tiene, de pronto esta idea de reproducción que genera hijos. No, no, por supuesto que no. Como hemos dicho, una mejor palabra podría ser herederos. La palabra ben, que tiene que ver con hijos, lo correcto es más bien herederos. ¿Sale? Tiene personas que ha tomado como, y esa palabra también la has escuchado, coherederos de la promesa. ¿Sale? ¿Y qué es el heredero? ¿Qué es el heredero? El heredero, perdón, regularmente es el hijo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba si no había hijos? ¿Podría ser otro el heredero? Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta parte con Abraham? Les dije que iban a hacer un chorro de temas, ¿se acuerdan? Así que aguanten, vamos juntos, vamos juntos. Abraham cuando no iba a tener hijo. ¿Se acuerdan a quién le pensó en darle toda la herencia? A Eliezer, su siervo. Entonces Abraham oraba y decía, Señor, ¿en quién voy a heredar? ¿Será en este Damaseno Eliezer, mi siervo? ¿Y eso qué implicaría, mi estimado Javier y todo el mundo? Implicaría que Eliezer vendría a ser como el Ben, el hijo. Pero es que era su hijo. No, 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 no. Era el heredero. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Aquí está el concepto, fíjate, mi estimado Javier y Álvaro, los que me dijeron, yo sí estoy metiéndole como que coco a ver qué onda con la naturaleza del hijo y del padre. Ya entiendes el concepto de hijo. Que hijo no es que fue parido o que fue engendrado me explico, porque si pensamos en un hijo, pensamos en un padre, y si pensamos en un padre, se requiere una madre. Entonces existe el concepto de padre, del hijo de Dios, por lo tanto es la mamá de Dios. ¡Ay, ¿me explico? Entonces, el concepto de hijo a veces lo tenemos como de una forma entendida tan natural, pero no es tan natural como lo es así. Es una manera más sencilla como decir el heredero. Bueno, cuando desde la voz dice, este es mi hijo, hace relación a la naturaleza de donde provenía el Mesías, la naturaleza real del Mesías. Y eso le da una connotación importantísima, ¿de acuerdo? Esto le quita el concepto del Hijo del Hombre, ahora es el Hijo de Dios. Perfecto, y el Hijo de Dios es un ser celestial. No nos olvidemos de eso. Avancemos para poder continuar. Se nos está acabando el tiempo y vamos a avanzar un poquito más. Y dice el versículo número 6, al final dice, a él oíd. Después dice el 6, al oír esto sus discípulos, los discípulos, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y como no, por supuesto que sí, definitivamente era un fenómeno natural muy potente. Dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense, levántense y no teman. Levántense y no teman. ¿Se fijan cómo no los mató la gloria del Señor? Cómo su rostro que se puso como el sol, dijo claramente en el versículo 2, su rostro se puso como el sol.
Ese rostro con gloria, ¿los mató? No, no los mató. ¿Temieron? Sí. ¿Se postraron? Sí. ¿Y qué hizo? Fue y los tocó. Los reconfortó. Esto que les dice a continuación es importantísimo. Les dice, levantaos y no temáis. ¿Sabe qué significa la palabra levantarse del griego? Tiene que ver, y voy a evitar toda la parte de la etimología y demás, voy a ir directo a la definición. Ustedes lo pueden investigar mejor en Biblia paralela, en algún interlineal, por supuesto. Pero esa palabra que dice levántense y no teman, ¿saben a qué se refiere? Se refiere a la idea de incorpórense. Traigan a incorporarse sus cuerpos y mentes. De verdad, en otro concepto similar a esta palabra es reunir las facultades de uno. Imagínate lo que le está diciendo. A ver, reúnan sus facultades. Acuérdate que Pedro hablaba sin saber, ¿ah? Acuérdate que Pedro hablaba sin saber y Jesús les dice, reincorpórense, reúnan sus facultades y no teman. En otras palabras está diciendo, crezcan, maduren, comprendan, entiendan, aprendan, reúnan sus facultades. Esa palabra me gusta muchísimo. No teman, ¿sí? Y luego les dice a continuación, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Se fue la gloria, se acabó el momento, ya no hubo más. Se fue, se acabó. Versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Ahorita vemos esa parte final, ¿de acuerdo? Les dice, no le digáis, a nadie, no le digáis a nadie lo que han visto, ¿de acuerdo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Él vuelve a aplicarse a la idea del Hijo del Hombre. Perfecto. Ok. Hasta que resucite, entonces le pueden contar a las personas sobre esta visión. ¿Sale? ¿Esto para qué era necesario? Para no afectar la credibilidad de la visión. Para todo habrá un tiempo. Si ellos abrían la boca y contaban lo que habían visto, podrían afectar la credibilidad de esta visión. Era mejor esperarse a que resucitara para establecer la idea de, claro que iba a resucitar. Ahora, qué bueno, qué gran bendición, qué gran oportunidad para saber que iba a resucitar. Si vieron su gloria transfigurarse, si vieron, perdón, su persona transfigurarse en esa gloria, definitivamente podrías confiar que habría de resucitar. Perfecto. Resucita y entonces podrían contar sobre esta visión. No nos vamos a enfrascar todavía más en esto. Y dice que le hacen una pregunta al final. Versículo 10. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos mismos, pues. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Y cómo sabemos esta parte? Es muy sencillo. Vengan conmigo, por favor, a Mateo 11:14. Esta parte la vamos a resolver muy sencillo y vamos a las conclusiones que son las que más me importan. Mateo 11 y versículo 14 me dice claramente, en el versículo número 1, Mateo 11:1, yo tengo de título Los mensajeros de Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Y entonces en el versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Primera evidencia de que Juan el Bautista sería el Elías que había de venir. Ahí está, Mateo 11:14. Y Lucas 1:17, ¿de acuerdo? Vengan conmigo un segundo, por favor, a Lucas 1. En Lucas 1:17 dice, hablando de Juan el Bautista, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por lo tanto, esto lo entendieron los discípulos realmente, se entendió, perfecto, resuelto.
Listo. Se acaba esa sección. ¿Qué conclusiones podríamos ofrecer después de todo esto? Esta parte me gusta muchísimo, ¿de acuerdo? Me gustaría muchísimo que pudieras reflexionar conmigo en lo siguiente para ir concluyendo. Ya se entendió, ya vimos un montón de temas, ya los abrimos, ya tuvimos unas confrontaciones mentales para saber e intentar resolver. Perfecto. Vámonos ahora a la parte de las conclusiones. Yo te hago una pregunta. Dejando de lado la naturaleza real del Señor, que si es o no Dios, que si son uno, que si son dos, que si es la emanación humana del Mesías, ok, de Dios. Dejando de lado esa parte, tengo una pregunta. ¿Qué crees que pasaría contigo si pudieras verle? ¿Qué crees que pasaría contigo si pudieras estar como los discípulos viéndole? Yo tengo una pregunta mejor y quisiera tu respuesta. Por favor, ponme en el chat tu respuesta. ¿Tú quisieras poder verle? ¿Tú quisieras poder ver la plenitud y la realidad del Mesías? ¿Te gustaría poder presenciar la potencia de su nombre? Esta imagen del Dios invisible, que me dejen claro que es un Dios invisible. ¿Te gustaría? Ponme en el chat tu respuesta, si me haces favor. Lo puedes poner en tu cámara, sí o no, o me da igual. Ok, ya me dices que sí. Si estuvieras frente a él como los discípulos, tengo una pregunta. Como los discípulos, ¿qué crees que pasaría contigo? ¿Qué crees que pasaría a tu pecado? Si le vieras a él, ¿qué crees que pasaría con tu pecado? ¿Qué crees que pasaría con tu cuerpo? Verle a él, estar con él cara a cara. ¿Qué crees que pasaría con tus fallas y con tus vacíos? Si tuvieras la oportunidad de ser uno de estos tres, ¿cómo crees que reaccionarías? Fíjate, te decía ahorita que con los sacerdotes que veían a Dios con su pecado, ¿qué pasaba con esos sacerdotes? Morían. Pero ¿qué pasó con los discípulos y lo voy a decir bien claro, ¿qué pasó con los discípulos con que estaban llenos de ignorancia? ¿Qué pasó con los discípulos y su ignorancia? ¿Murieron? Ya dijimos que no. Fueron reconfortados y fueron traídos y fueron entendidos. Fueron llenos de esto. ¿Te das cuenta de esta oportunidad que da el Mesías? Dice la palabra, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Quién te da esa confianza? Te lo da el Mesías. Déjame pedirte, por favor, que tengas presente conmigo esta parte del Levítico. Estamos a punto de terminar. Cuando llegaba del día de la expiación, ¿de acuerdo? El sacerdote hacía expiación por él y por el pueblo. Y cuando hacía expiación por él, mataba un becerro, ¿de acuerdo? Y ponía de la sangre en un tazón y se presentaba en el lugar santísimo, donde estaba la gloria y la presencia del Señor mismo. Y dice que se ponía frente al Señor y esparcía sangre 7 veces sobre él y ponía sangre en los cuernos del altar de oro, que era un altar para quemar incienso. Era la única ocasión que entraba la sangre hasta adentro. Pero en esa ocasión en el año era un día especial porque tenía esa intención de reconciliar al pueblo con Dios. Y te cuento todo esto porque si nos pusiéramos a pensar y el tabernáculo aún estuviera erigido, estuviera levantado, sería lo homólogo como, cuando entiendes esto, sería lo homólogo como que el sacerdote llevaría sangre para poder ser acepto y para poder presentarse por completo. Esto sería lo mismo a que el Mesías entra y tú vas detrás de él.
hasta la gloria y presencia del Señor. ¿Y por qué vas detrás de Él? Porque Él es la sangre que te cubre. La sangre, y no me refiero a la sangre que te cubre, me refiero a la sangre que te da esta cobertura de santidad. Y te presenta hasta el Padre, hasta te da el acceso a este lugar santísimo, a la presencia misma del Rey. Por eso es que dice, acerquémonos confiadamente. ¿Quién cubre? El Mesías. ¿Quién paga? El Mesías. ¿Cuál sangre? La de la cruz. ¿Sí? ¿Hubo víctimas del sacrificio? Sí, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Él te reviste de justicia y te presenta como alguien justo delante de Él. Por eso puedes acercarte con confianza. Fíjate nada más eso. Como te dije un momentito, la conciencia de los discípulos y la inconsciencia, perdón, de los discípulos no les mató. Tu pecado no te mató. Ya el Señor te reviste. Ya te da acceso. Como te dije ahorita, Yeshua es la expresión digerible del Elión, del Altísimo, dosificado justamente para llevarnos a ese Rey, a llevarnos a ser como Él es. Acuérdate, Él dice en su palabra que se nos van a dar cuerpos glorificados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuerpos transfigurados. O sea que todos vamos a ser transfigurados, claro, sí, en un abrir y en un cerrar de ojos, dice claramente. Todos seremos transformados. Entonces, si todos vamos a ser transfigurados, si todos vamos a ser, todos ya hemos sido comprados, los que estamos en esta sala, si el Señor ya nos liberó, si el Señor ya nos compró, si el Señor nos presenta delante del Rey como sumo sacerdote, según Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote que necesita algo que ofrecer y lo que te ofrece es a ti y a mí, lo que ofrece es a ti y a mí, y nos cubre con esa sangre efectiva para no morir nosotros, que es lo mismo que el concepto de gracia. Perfecto. La pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con toda esa información? Quiero cerrar con estas dos preguntas. ¿Qué vas a hacer con todo esto que estás entendiendo? Si él ya hizo, ya logró, ya entregó, ya se presentó, ya murió, ya resucitó, ya se elevó, ya te dio el Espíritu, ya te dio la Torá, ya tienes los profetas, tienes la palabra escrita en tu idioma, tienes estas sesiones, tienes más información, tienes un montón de plataformas, tienes compañeros de milicia, tienes información, tienes grupos de contacto, tienes todo eso. ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Y ahora que tienes esta pregunta frente a ti, yo te quiero pedir que pienses en lo siguiente. Por favor, piensa en lo siguiente. Es bien importante esta parte porque probablemente te va a derrumbar una idea que tienes muy cañona. ¿Cuál es el objetivo de toda esta vida de caminar con Dios? Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el objetivo de esta vida de comunión con Dios? ¿Para qué? Porque déjame, te adelanto y estoy seguro que vas a coincidir conmigo, pero la vida de comunión con Dios, cierto o no es cierto, que es incómoda porque no se amolda a este mundo. Es incómoda porque decimos, no hago eso porque quiero tener una comunión con el Señor. No voy a eso porque quiero una comunión con el Señor. No hablo de esa forma, no como de esa otra forma, no soy como esa otra forma. Y luego de pronto pueden ser que vengan en tu mente pensamientos como de, ay, sería más cómodo si no supiera sobre eso. Sería más cómodo si no tuvieras información. Sería más cómodo si de pronto ya no fuese necesario vivir o hacer o pensar de esa otra forma. Sería más cómodo no tener que celebrar las fiestas. Me matan la semana. Me parten la semana en dos y yo... Sería más cómodo no tener que preguntar sobre los alimentos. Sería más cómodo no tener que estudiar. ¿Quién quiere estudiar los miércoles a las 6 a.m.? No, no, queremos dormir, o sea, lo natural es dormir, ese, ¿qué onda? Los viernes en México a las 3 de la mañana juntarse para la oración, no, queremos dormir, ese, ¿cómo piensas, pues? Yo te hago una pregunta, ¿para qué haces todo eso? ¿Por qué lo haces? ¿Qué motivación tienes por hacerlo? Y te voy a ser bien honesto y bien directo porque el tiempo se me acabó. Pero si lo haces por la vida eterna, si tú estás haciendo todo esto por tener la vida eterna, te digo una cosa. No necesitas ganar de la vida eterna. La vida eterna, déjame te digo una cosa, es un regalo. La vida eterna es de gracia.
para que nadie se gloríe. Es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Oye, ¿ese significa que si oro más me gano más vida eterna? No. Oye, ¿ese significa que si oro más me va a dar un mejor lugar en la vida eterna? No. La vida eterna es la vida eterna. Tu objetivo como creyente, tu objetivo como alguien que por favor apunta esto, tu objetivo como seguidor del Mesías no es la vida eterna, porque Él te la da. Tu objetivo como creyente y andar en la palabra, orar, estudiar, conectarte y poner en práctica todo lo que te acabo de decir. La Torah, los profetas, la Biblia, todo eso. Tu objetivo para ponerlo en práctica es la santificación, es la consagración, es la consagración. ¿De acuerdo? Escúchalo y apúntalo, por favor. Apúntalo. Nuestro objetivo es la consagración. ¿Sale? Ese es bien importante. Es bien importante y te lo quiero demostrar con Romanos. Ven conmigo, por favor, a Romanos, si me haces favor. Y quiero que lo tengas ahí. Déjame te digo el versículo. Es Romanos 10, si no me equivoco, 16. Un segundo, por favor. Uy, no es. Un segundito, un segundito. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Ahí lo tienes. Te voy a decir la respuesta a la pregunta que te hice. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis... Están conmigo ahí, ¿cierto? Romanos 6:22. Te lo pongo en la pantalla. Exacto, mi estimado Chuy. Exacto. Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. El fin es la vida eterna. Punto. Aquí está. Préstame atención en esta primera parte. Ya fuiste liberado. Ya. No es una pregunta. Oye, ya eres libre. Ya te liberó. Ya te sacó. Ya te compró. Ya lo hizo. Ya. Ya está. Está hecho ya. ¿Sí? Y ya te hizo siervo, sí, ya te hizo siervo, ya está resuelto esa parte, ya no la dudes, ya no te compliques, ya te lo dio, ya está hecho, ya sucedió, ya eres Dios del pecado, ya eres siervo de Dios, ya eres parte de, ya estás acá, esta es tu identidad, formas parte de, ya te compró, ya se pagó por ti, no tengas duda, ya está hecho, perfecto. Fruto de eso, santificación, santificación. Tu trabajo y concentración es la santificación. El precio más alto, caro, ya se pagó. Está resuelto esa parte. No ocupas pagar nada. Tu trabajo es, ahora que has sido comprado, libre, ya fuiste comprado, y eres libre, ahora que has sido libertado del pecado, ¿qué dice ahora? Fruto, santificarte. Ese cómo me santifico. La Torá y los profetas. Y después, a él, oíd. ¿Se fijaron que apareció en ese orden? Apareció primero la Torá, los profetas, Moisés, Elías, y luego la voz que escucharon que dijeron, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. El pueblo de Dios se caracteriza porque oye. El sentido más agudo que tiene es el del oído. ¿Se acuerdan? Justamente, y apúntenlo de tarea, lo quiero que lo revisen por favor, en Deuteronomio 18:15 aparece exactamente las mismas palabras. Profeta como yo le levantará el Señor en medio de ti. A él oíd. Hablando del Mesías. Juan capítulo 10 y versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Y me siguen. ¿Qué les dijo Moisés por lo menos 3 veces en Deuteronomio? Shema Israel. Escucha Israel. Shema Israel. Escucha Israel. Pon atención Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta aquí nuestra grabación.
el día de hoy.